Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y mantente informado. No pongas tu futuro en manos de inexpertos. Es necesario obtener la asistencia legal adecuada para obtener el sueño americano. Llámanos ya para juntos poder construir un cambio para lograr el éxito. Nuestras oficinas legales se encargan de asistirlo en todo tipo de trámites migratorios, incluyendo asilos políticos, perdones, residencias, ciudadanías, representación en la Corte de Inmigración y todo tipo de trámite migratorio. También realizamos el trámite de todo tipo de visas que necesitas, incluyendo visas para empresarios, inversionistas, personas con talentos especiales o cualquier tipo de visa que se adapte a tus necesidades. Soy Jesús Reyes, tu abogado de inmigración. Regresamos con Agárrate. Antes de continuar hablando con Vilma Petrach, quiero recordarte que todos nuestros contenidos ya puedes conseguirlos en Apple Podcasts, en Google Music, en iVoox y en la plataforma de podcast que sea de tu preferencia, pero también estamos en Facebook, en Factores de Poder y también en Patricia Poleo Oficial. Todos los contenidos de Factores de Poder los puedes conseguir ahí. Bueno, Vilma, vamos a ver, antes de seguir conversando con Vilma, el Twitter que acaba de publicar Juan Guaidó, lo publicó ahora mientras estamos haciendo esta entrevista, y se trata de la estrategia que viene ahora, ¿no? Él dice, mañana, es decir, el miércoles, ¿no? Mañana miércoles, tendremos un pronunciamiento con todos los detalles de la Operación Libertad. Junto a todos los dirigentes y líderes del país, debemos acelerar los procesos de organización. Es el momento de dar el paso definitivo y cesar la usurpación. Maduro es apagón rojo. Bueno, hashtag Maduro es apagón rojo. Esto ya sabemos que la estrategia no incluye a los Estados Unidos por las declaraciones que han dado los propios dirigentes de Voluntad Popular. Sabemos que Estados Unidos no está incluido en esta Operación Libertad. Pero yo también me pregunto si este tipo de cosas puede anunciarse públicamente cuando estás combatiendo a un régimen como el de Nicolás Maduro, pero vamos a esperar a mañana, porque además se supone que va a ser un acto unitario. Él habla de que va a estar todo, vuélveme a poner el tuit, porque él dice que ahí va a estar toda la, junto a todos los dirigentes y líderes del país. Me imagino que va a estar María Corina Machado, me imagino que tienen que incluir a la gente de, ¿cómo es que se llama el grupo? El que participe de Ghana. Ahí debe estar, de verdad debe estar toda la sociedad civil representada en ese pronunciamiento. Vamos a verlo mañana, no vamos a opinar antes de que ocurran los hechos. Vilma, dime algo. Brasil. Ajá, y Colombia. Y Colombia. Vamos a hablar de esos dos países. ¿Por qué Colombia está tan renuente a que haya una actividad militar en Venezuela? Bueno, mira, yo no sé ni cómo llamar. Es que tú mencionabas que, primero, Colombia no es un títere de Estados Unidos. Colombia tiene sus propios intereses. Y Colombia ha pasado por un proceso bastante accidentado, porque todavía no lo ha solucionado, de una paz bastante cuestionable también. Pero sabe que los factores de la violencia se trasladaron a Venezuela. De hecho, ellos tuvieron un ataque terrorista donde elementos del ELN refugiados en Venezuela han hecho operaciones. Esta gente de la FARC que no se pacificó se fue para Venezuela. Sabemos de reuniones del canciller de la FARC en Venezuela. O sea, Gustavo Azócar, que tú conoces bastante bien, ha hecho un recuento muy importante de todas estas operaciones que han hecho estos grupos de la violencia colombiana que se han trasladado a territorio venezolano. ¿Qué pasa? Un escenario donde se produzca una intervención que pudiera, y yo voy a decirlo también con la responsabilidad, sabemos cuándo comienza, pero no cuándo termina. Colombia lo que está asumiendo del otro lado el gobierno de Duque, que por cierto le ha bajado la popularidad y tiene sus propios problemas y que también está sufriendo los estragos de todo desintegración de Venezuela, está teniendo consecuencias en Colombia, está asumiendo que va a ser un escenario donde se va a extraterritorializar, perdonen el término un poco rebuscado, pero es lo que quiero explicar. El conflicto venezolano va directamente a afectar al vecino interior de Venezuela, que es Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente, yo no estoy diciendo que sea lo correcto, que sea lo apropiado. Hay un temor real, una amenaza creíble del lado colombiano de que si hay una intervención, el primer país directamente y muy directamente afectado, que ya lo está,
es Colombia. Entonces yo creo que hay seguramente mucha resistencia dentro de los propios sectores, digamos, de seguridad, dentro del estamento político y militar colombiano a pensar en un escenario de guerra porque los va a involucrar directamente. Sin embargo, lo que sí está claro, Patricia, es que sí o le guste o no a Colombia, ya la crisis está ocurriendo y cualquier intervención dentro del principio de la responsabilidad de proteger, existe una opción. Evidentemente hay un menú de opciones posibles que ya se han venido ejecutando con sanciones de diversas índoles con el caso venezolano. Pero hay una sanción, la definitiva, el paso más fundamental, más crítico es la intervención, donde evidentemente los países se reúnen dentro de una fuerza evidentemente multinacional, en este caso yo digo tripartita, pero pudieran participar otros países, e intervienen directamente para digamos, tratar de pacificar, obviamente tratar también de proteger a la población que está siendo literalmente masacrada, asesinada, hambreada, como es el caso de la población venezolana. Pero repito, ¿cuál es el tema que a todo el mundo lo tiene en ascuas y evaluando? Bueno, nosotros tenemos a un Estados Unidos que sufre, así como en un momento dado sufrió del síndrome de Vietnam, sufre el síndrome de Irak, el síndrome de Afganistán, con un gobierno que está diciendo nos retiramos de esas áreas porque no nos concierne que se ocupen otros, que está diciéndole incluso a los países de la OTAN, que por ejemplo lo ha hecho el gobierno de Estados Unidos directamente, también ustedes no pagan por su seguridad, hagan ustedes lo que tienen que hacer, etcétera, etcétera. No sé si haya entonces la voluntad política para asumir las consecuencias de lo que esto implica. Y repito, no lo va a hacer solo. Si hubiera la voluntad, tendría que hacer en conjunción con otros países. El mismo Bolsonaro, él dijo, estamos dispuestos a intervenir dentro del marco de la legalidad. ¿Qué significa eso? Todas las opciones están sobre la mesa. Eso también implica, si todas las opciones están sobre la mesa, cualquier cosa puede pasar, cosa que no da ningún tipo de seguridad tampoco. Pero lo cierto es que entonces faltaría un pronunciamiento del lado venezolano para justificar, y nosotros sabemos cuál es, Patricia. Hasta ahora lo han dicho a veces más o menos de manera el 187.11, exactamente. Pero obviamente no se va a pedir ya, porque ya vimos las declaraciones de Gilbert Caro que son importantes, porque está hablando, no es que está hablando en nombre propio. Fíjate que él da una lista del nombre de quién está hablando, que son precisamente los nombres decisivos en todo esto. Leopoldo. Habla exactamente de Smolansky, de Carlos Vecchio. Entonces, no, eso no va ya, porque mañana incluso se van a hacer unos anuncios que no tienen que ver con el 187.11. Entonces... bueno, pero entonces te pregunto ahora ya, y vamos a hacernos nosotros seriamente la pregunta. Si estos países están con resistencia a intervenir por razones propias, no, Colombia por razones de seguridad y de que se le puede extender el conflicto y convertirse en un conflicto abiertamente regional con factores de la violencia regados mucho más abiertamente en la región. Estados Unidos por el síndrome de Irak, Afganistán o lo que fuera, dentro de un momento también complicado políticamente para las relaciones internacionales, las relaciones exteriores de Estados Unidos y sus propios temas internos. Brasil, que tampoco los sectores de poder de Brasil están muy convencidos, pudieran hacerlo, porque el hijo de Bolsonaro recientemente, un diputado dijo, tienes que estar a liberarse a Venezuela porque eso no puede seguir. Sí, pero ¿qué significa eso y cómo se hace? De nuevo, ¿con qué se come eso? Y evidentemente, si tú del lado venezolano no ves un pronunciamiento claro, en el sentido de que si la Constitución te respalda, pedimos como cuerpo colegiado que somos la Asamblea Nacional, cuerpo legítimo, y el presidente de la transición pide el 187, numeral 11, entonces el resto de la comunidad internacional que ya está renuente no termina de dar el paso. Es que no tiene por qué darlo. Por eso te estoy diciendo, Patricia, entonces seamos coherentes. No podemos pedirle al mundo lo que nosotros mismos no somos capaces, dentro de los factores internos, de podernos otorgar. Pero fíjate que ayer César Vidal, que estuvo aquí con nosotros en el estudio, decía que él lo que veía era que este proceso se iba a alargar hasta las próximas elecciones y que esa era la decisión del régimen
de la dictadura, vamos a hacernos los locos de aquí hasta que vengan elecciones nuevamente, y prácticamente lo que está haciendo la oposición también es alargando ¿Las elecciones de dónde? Las elecciones en Venezuela. Por eso, pero te estoy diciendo, aquí también vienen elecciones. Claro, pero y vienen fíjate, momentos en que Estados Unidos no se va a meter en un pantano si no sabes cómo salir del pantano. ¿Pero qué significa? Y digo no porque yo crea que mi país es un pantano, sino que la situación está empantanada. Pantanosa, claro. Es pantanosa. Pero dime tú lo que significa esperar. Yo no sé ya ni cuándo son las elecciones en Venezuela, cuándo son, a ver si alguien me lo dice, porque imagínate tú, esto unos meses más, cuando estamos hablando de un país en un apagón permanente, que además eso va a seguir, eso no se va a corregir. Un país, hoy estaba viendo un tuit que decía, sí, resulta que los mercados están llenos de comida, pero no hay cómo comprarla, la gente no tiene cómo comprarla, el dinero no ahora alcanza. te pregunto a ti una cosa, María Teresa Velandria dice de una reunión que se dio. Tú debes haber visto el tuit de ella, donde ella habla de una reunión que se dio entre factores del régimen y factores de la oposición. Pero ven acá, esa es Alexandra Velandria. Perdón. Alexandra, ayer lo comentamos por aquí. Eso. Exacto, perdona si la confundí con la que está de embajadora en Brasil. Alexandra, la periodista. Que se habló ahí, ella dice que finalmente no se entregaron sectores, etcétera, etcétera, pero cuando uno habla de casi una solución final y uno no sabe a qué significa eso, el problema es que está generando un problema de crisis de credibilidad y una profunda incertidumbre en la población. O le das algún punto de salida o vas a terminar instalando la desesperanza aprendida, que es la que termina de consolidar los totalitarismos. Y estoy hablando con mucha responsabilidad, Pero es que Patricia. ese es el tema. El tema ahora es en quién cree la gente, que en qué situación emocional está el venezolano ahora, hasta dónde el venezolano va a acompañar en la propuesta que va a hacer Guaidó mañana, que, o sea, fíjate, hay posiciones de gente que genera opinión de verdad en las redes sociales que dice hay que apoyar a Guaidó. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, porque hay que apoyar, tenemos que estar del lado democrático, y el lado democrático en este caso es Guaidó, ¿verdad? Bueno, Patricia, y el escenario es incluso peor. Es como cuando tú estás en un precipicio y nada más agarrado de una cuerda. ¿Y es Guaidó? Esa cuerda es Guaidó. Claro. Entonces, claro, la responsabilidad es gigantesca para él y lo que él representa. El tema es si los factores alrededor de él lo van a dejar dar ese paso crítico para por lo menos decirle a esa comunidad internacional que pudiera tomar la decisión basado en lo que nosotros hagamos, hágalo. Y usted lo hace, y yo no sé si tú has visto que el secretario Almagro lo ha dicho todo sin pelos. No, pero es que además Almagro también está clamando por el 187.11. Está clamando, por eso te estoy diciendo. Si hay alguien que ha mantenido una claridad, bueno, increíble, yo diría de una transparencia como pocos en su discurso, ha sido Almagro. Y ya al final ha hecho hasta un llamado dramático a la comunidad internacional. Repito, esa misma comunidad internacional que tiene dudas propias y dudas con respecto a lo que Venezuela o el sector, digamos, de poder que están apoyando les está planteando, que es que no se aclaran finalmente. ¿Qué significa esta casi que, no sé cómo llamarla, Operación Libertad? ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿Qué significa? Bueno, mañana lo veremos. Entonces, bueno, mañana lo vamos a ver bien. Y vamos a decirlo con mucha responsabilidad, Patricia. Yo quiero que haya una intervención humanitaria, clara, contundente, yo no veo otra con un solución. principio de responsabilidad de proteger activado militarmente por los países dentro de lo que llaman una coalición de los países dispuestos. The Coalition of the Willing, así se llama. Responsabilidad de proteger con contenido militar claro y contundente, como lo ha dicho el secretario Almagro. Pero eso, repito, más que de afuera, que hay dudas razonables, muy razonables en Colombia, en Estados Unidos por razones que ya mencioné, en el propio Brasil, pero tendría que Venezuela dar el paso para que entonces los sectores democráticos venezolanos, para que entonces la comunidad pueda decir, tengo un principio de justificación ante este descalabro, ante esta crisis regional que tiene consecuencias impredecibles. Definitivamente. Bueno, Vilma, tú tan clara como siempre. Gracias por haberme acompañado en estos 3 segmentos. Gracias por invitarme. Bueno, vamos a ir a un corte y al regreso va a estar con nosotros Nitu Pérez Osuna. Hoy es martes de Nitu Pérez Osuna, pero primero quiero recordarte que el jueves se reincorpora Caloyero Tramonte, que está en unos días libres por el Spring Break.
Baja en tu teléfono inteligente la aplicación de tu red. Es mucho más rápido por la aplicación hacer la cita con Calogero. Por la aplicación también accedes a todos esos productos maravillosos que utiliza Calogero y que son tan importantes ahora que viene el verano. Pero lo más importante es que con la aplicación vas a acumular rewards, de manera que depende de tu lealtad, todos los servicios de Calogero te van a salir mucho más económicos. Vamos a ir a un corte, al regreso va a estar con nosotros Nitu Pérez Osuna. Ya volvemos.